apreciados hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios. Y como vamos a abrir su palabra, vamos a inclinar el rostro para pedir que el Espíritu Santo dirija el estudio de su palabra. Amado Dios, gracias por el privilegio de poder abrir y escudriñar tu palabra. Gracias porque no nos has dejado en oscuridad. Al contrario, nos has mostrado cuál es el camino hacia el cielo. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos instruya, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibir tus enseñanzas. Que los lugares vacíos sean ocupados por la presencia de tus santos ángeles. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué se llama o por qué se le dice mayordomía? Porque se entiende que nosotros somos mayordomos u administradores. Y la mayordomía no es un asunto de dinero, es un asunto de comunión, de relación con Dios. Hay varios textos en la Biblia que nos muestran acerca de lo que es la ley del cielo. Y eso es quizá lo que nos es menester, nos es necesario poder entender, porque hay un texto en el Espíritu de Profecía, en el libro del Camino a Cristo, donde habla acerca de lo que es la ley del cielo. El gozo de nuestro Salvador se cifra en levantar y redimir a los hombres caídos. Para lograr este fin, no consideró su vida como cosa preciosa, sino que sufrió la cruz y menospreció la ignominia. Así también los ángeles. La primera parte está hablando del ministerio de Jesús acá en la tierra, ¿verdad? Pero está hablando acerca de los ángeles también. Así también los ángeles se dedican siempre a trabajar por la felicidad de los otros. Esto constituye su gozo. Pero aquí viene la parte más importante. Lo que los corazones egoístas considerarían ocupación degradante, servir a los menos afortunados y en todo sentido inferiores a ellos en carácter y jerarquía, es la obra de ángeles excelsos y sin pecado. Me llamó la atención lo que usa aquí Ellen White cuando dice lo que a nosotros, al corazón egoísta, le parecería una obra degradante. Para los ángeles es gozo. Entonces eso me lleva a pensar en que la ley del cielo es diferente a la de la tierra, a la de este mundo. Y yo invito a que busquemos en el libro de San Marcos, capítulo 10 y versículos 42 en adelante. Está en los otros evangelios, pero yo preferí usar este texto. Dice allí la palabra de Dios. Mas Jesús, llamándolos, está hablando de los discípulos, les dijo: ¿sabéis que a los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El texto de Ellen White, del Camino a Cristo, está en armonía con lo que Jesús le dice a los discípulos. Para entrar en contexto, los discípulos estaban preocupados en quién sería el mayor en el reino que según ellos Cristo establecería aquí en la tierra. En algunos de los evangelios dice que fueron los hijos de Zebedeo, en otro dice que fue la madre de ellos quien fue y le pidió a Jesús que quería que en su reino, en el reino de Jesús terrenal, como ellos lo entendían, el uno de sus hijos esté a la diestra y el otro a la izquierda. Y Jesús les hace una pregunta: ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado y pueden beber de la copa que yo beberé. Y ellos, sin entender a qué se refería, ellos dijeron: sí, sí podemos.
Si Jesús le hubiera hecho esta pregunta en el Getsemaní, ninguno de los dos hubiera respondido de la misma manera. Pero Jesús aquí se está refiriendo a la ley del cielo. La Biblia nos enseña que Adán y Eva pecan, pero cuando Adán y Eva pecan no solamente que se dan cuenta que están desnudos, le entregan las llaves a Satanás. Dios le había entregado, Dios, miren qué generoso, qué bueno que es Dios. Dios hace primero un mundo perfecto. Dice la Biblia que todo lo que Dios había hecho era ¿qué? Era bueno en gran manera. Bueno en gran manera es una forma de decir era todo perfecto. Ustedes se han preguntado por qué Dios cuando hace el mundo solamente dice hágase esto, produzcase esto, hágase lo de aquí, hágase lo otro. ¿Por qué nunca Dios dio especificaciones? A ver, yo quiero que haya árboles grandes, que tengan ramas, que tengan un tronco, que tengan unas hojas frondosas. ¿Por qué no enseña la Biblia de que Dios dio especificaciones en el momento de la creación? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque un Dios perfecto no puede producir algo que no sea perfecto. Bastaba con decir lo que quería y todo lo que se creaba era perfecto, símbolos de la perfección de Dios. Y algunas personas se confunden, ¿verdad? Hay muchas teorías en personas que dicen adorar a Dios a través de la creación. No, la creación nos enseña acerca de Dios, pero no podemos adorar la creación de Dios. Y ya vamos a ver más adelante algo que ocurrió después del pecado. Que cuando Dios construye el mundo, un mundo perfecto, después hace a la pareja, le entrega y les da a administrar este planeta. Y les dice que se multipliquen, que fructifiquen, que llenen la tierra y que se enseñoreen. Con eso les estaba dando la administración de todo lo que Dios había creado. Absolutamente de todo. Cuando Adán y Eva pecan, esa administración le entregó a Satanás. Cuando Satanás recibe ahora la administración del mundo, todo el diseño que Dios había hecho lo cambia. Y no solamente en Adán y Eva, inclusive hasta en la naturaleza. Si nosotros buscamos en Patriarcas y Profetas o en la historia de la redención, Ellen White explica que es después del pecado cuando Adán y Eva empiezan a sentir calor, frío, temor, se dan cuenta que están desnudos, empiezan a sentir desconfianza el uno del otro, acusaciones entre los dos y todo lo demás. Ese no fue el diseño que Dios hizo originalmente para este mundo. Por lo tanto, ese diseño viene ¿de dónde? Viene de Satanás. Tanto es así que cuando Satanás tienta a Eva, ¿qué le dice? Vamos a buscar ese texto, Génesis capítulo 3 y versículos 4 y 5. Y dice la Biblia, esta es la conversación que tiene Eva, que nunca debió tenerla, con la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la primera enseñanza que le da Satanás a Eva? El egoísmo. Querer ser semejante a Dios, la envidia, el egoísmo. Ahora, ¿por qué le transmite Satanás a Eva esta enseñanza? Porque si nosotros leemos en Isaías, capítulo 14 y versículos 13 y 14, coincidencialmente, dicen que nadie da lo que no tiene, ¿verdad? Y dice Isaías capítulo 14 y versículo 13 y 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré
semejante al Altísimo. ¿Quién decía esto? Satanás. ¿Y cuál fue la primera enseñanza hacia Eva? Tú puedes llegar a ser como Dios, tal cual fue su ambición en el cielo y lo que provocó su caída, obviamente. Desde el cielo, en el Edén y en todo lugar donde se pone la bandera de Satanás hay una palabra gigante que se llama egoísmo. ¿Por qué hubo el diluvio? ¿Por qué Dios tuvo que exterminar a toda una generación, excepto 8 personas? Cuando Dios hace el mundo, cuando Dios crea a Adán y a Eva, a pesar de que le había dado la administración de todo, hay algo que se reserva, porque sabía que la ley del cielo es que es dar, es servir, es hacer una labor que para el egoísta corazón humano sería humillante o denigrante. Esa es la ley del cielo. Lo habíamos leído, no es palabras de este servidor, por si acaso. Entonces Dios se reserva en ese momento, en Génesis 2, vamos un poquito otra vez a Génesis, capítulo 2 y versículos del 1 al 3. El mundo cristiano a veces quieren que Dios nos traten como que si fuéramos unos bebés, explicándonos con peras y manzanas, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Pues fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice lo santificó? Santo significa apartado. Santificar quiere decir declarar santo o hacer santo. Entonces Dios aparta este día, ¿para qué? Para que nosotros se lo devolvamos, para que Adán y Eva, en ese caso, se lo devuelva en adoración. Y aquí vienen los conceptos equivocados en el mundo cristiano. Primero, que el sábado fue para los judíos. ¿Existían judíos allí? No. Ni siquiera había pecado. Fue cuando recién Dios creó el mundo. No había pecado. Pero sin embargo, Dios hace al hombre con una necesidad ¿de qué? De dar. Porque eso es lo que Dios hace. Allá en el cielo, en el mundo donde Dios existe, la ley principal es dar, es servir. Entonces, cuando se habla de mayordomía, a veces pensamos que se está pidiendo. No, estamos enseñando una ley que si no la empezamos a practicar de acá, no podremos ir allá. Ahora entendemos por qué Jesús dijo que el que en lo poco es fiel, en lo más también es fiel. Y Ellen White dice que si no somos fieles en lo poco que Dios nos ha dado acá, ¿cómo puede Dios confiarnos las riquezas eternas? Estamos entendiendo que el asunto de mayordomía no es un asunto de dinero, es un asunto de implantar en el corazón la ley celestial. Y Adán y Eva fueron hechos así. Pero cuando pecan, Satanás saca la bandera que Dios había implantado en el corazón de Adán y Eva y le implanta a él otra, que se llama, como habíamos dicho, egoísmo. Por eso el diluvio destruyó a toda una generación y ya vamos a explicar por qué. Entonces, Dios aparta un día y en ese momento nos da o se convierte en lo que ahora llamaríamos la mayordomía ¿de qué? Del tiempo. Este día es mío. Te voy a dar 6 días. La semana no es un asunto que tiene que ver con el movimiento de la tierra, con lo que tiene que ver al sol, a la luna, absolutamente. Porque hay 2 movimientos de la tierra, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan en la escuela. Desde la escuela nos enseñan
que hay un movimiento de rotación y otro de traslación. El uno se hace, ¿verdad?, en 24 horas y el otro en 360 días, mientras que la luna también gira alrededor de la Tierra en 30 días. Entonces ahí están los días, están los meses y están los años. Eso tiene que ver con movimientos astronómicos. Pero la semana no tiene nada que ver con movimientos de la Tierra. Tiene que ver con el asunto espiritual, nada más. Con la capacidad con que Dios hizo al hombre. Dios dijo, voy a hacer al hombre de esta manera, pero para que pueda vivir eternamente necesita también tener tiempo de comunión conmigo. Y tiene que devolverme ese día. Y ahí pone la administración del tiempo. Y yo escuché en alguna predicación de alguien que está en contra del sábado, dice, el sábado, por eso digo, el mundo cristiano a veces actúa como niñitos, ¿verdad? Como niños malcriados, que quieren que Dios los coja y les explique con manzanita. A ver, venga, mijito, le voy a explicar con una manzanita cómo es el asunto del día sábado. Si la Biblia dice que es santo, quiere decir que fue apartado. Y un Dios eterno no puede hacer algo por este momento y después arrepentirse. No, porque no es un Dios improvisado. Es un Dios que hace todo eterno. Y eso dice la Biblia. Todo lo que Dios ha hecho es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni se disminuirá, y lo hace para que delante de él teman los hombres. Pero sin embargo, el mundo cristiano en los actuales momentos, por egoísmo, le roban parte, no solamente el día que Dios apartó, sino que roba comunión, la comunión que debe haber con Dios diariamente. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Y cómo estamos administrando el día que Dios apartó? Se han inventado miles de excusas para robarle a Dios ese día, que era para los judíos, fue antes de pecar, no había judíos, el único día que habla de un Dios creador. Dice Ellen White que si el mundo entero hubiera guardado por siempre el sábado, el ateísmo ni siquiera existiera. ¿Por qué? Porque el día sábado es señal de la creación. Si nosotros buscamos en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, el mandamiento empieza con acuérdate del día sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová. ¿Qué está hablando? Está hablando de un Dios creador. El mensaje del primer ángel que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorad a quién? Al que hizo los cielos y la tierra, o sea, al Dios creador. El sábado lo aparta por ser un Dios creador, y en Apocalipsis sigue hablando de ese Dios creador. Y la hora del juicio ha llegado. ¿Por qué? Porque el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No en Jesús, de Jesús. El ser humano se vuelve egoísta y todo quiere para sí. Yo quiero leer un texto del conflicto de los siglos. Miren, el egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Allí está el registro de los deberes que no cumplieron para con el prójimo, el de su olvido de las exigencias del Señor. Allí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamientos y energías que pertenecían a Cristo. Harto tristes son los apuntes que los ángeles llevan al cielo. Seres inteligentes que profesan ser discípulos de Cristo están absorbidos por la adquisición de bienes mundanos o por el goce de los placeres terrenales. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y el egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las Sagradas Escrituras,
a humillar el alma y a confesar los pecados. El diluvio vino porque antes del diluvio, a pesar de que había ya la tierra recibido la maldición del pecado, el pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín que mató a Abel y todos los pecados que vinieron. En Patriarcas y Profetas, Ellen White describe, ¿no?, que las piedras preciosas, el oro, todo lo que eran las riquezas estaban casi encima de la corteza. No había que hacer excavaciones como ahora hay que ir a una montaña, ¿verdad? Y allí mezclado inclusive hasta con piedra está el oro. No, en ese entonces casi que el oro salía listo para usar. Pero ¿qué hizo el ser humano en ese momento? Empezaron a edificar casas, a edificar mansiones, a utilizar las riquezas que Dios había puesto a su alcance para vanagloriarse. Y había una competencia entre quién hacía la casa mejor, quién tenía las posesiones más grandes, las mejores. Y cuando el egoísmo inunda el corazón, las consecuencias son impredecibles. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 5 dice el resultado. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era tanto el egoísmo de que no había pensamiento bueno, no se pensaba en las otras personas, se pensaba solamente en sí mismo. La propiedad fue violentada. El que quería los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza. Empezaron a quitar la vida que Dios había dado. La empezaron a quitar solamente por adueñarse y apropiarse de los bienes y hasta de las personas del prójimo. Y el mejor era el más feroz, el que lograba arrebatarle más a su prójimo. Y la Biblia lo resume diciendo que todo designio de los pensamientos de ellos era solamente el mal. Esa es la bandera de Satanás. ¿Saben? En Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente que la simiente de Eva le heriría en la cabeza y que ésta le heriría en el calcañar a la simiente de las mujeres, Satanás sabía que se iniciaba una guerra porque iba a ser destruido. Que el haber puesto su bandera en el planeta que Dios había creado para bienestar del hombre, que al haber engañado, que el haberse adueñado de ese planeta no lo iba a tener tan fácil. Y en el momento que Dios da esta sentencia, que es la primera profecía acerca de la venida de Jesús, la labor de Satanás fue hacer todo lo posible para que la gente se degradara tanto y no pueda haber la simiente de la mujer. O sea, no pueda nacer Cristo. Y la mejor arma que ha utilizado a través de la historia es el egoísmo. En los actuales momentos, cuando se habla, por ejemplo, de diezmo, allá afuera, la gente que no conoce el mensaje, que no ha leído las Sagradas Escrituras, habla en contra del diezmo. ¿Por qué? Porque Satanás ha utilizado instrumentos que utilizan esta bendición para hacer aparecer como que fuera algo malo y degradante. Tiempo atrás tuve una conversación con una persona, asiste a una iglesia cristiana, no voy a decir la denominación, no interesa la denominación religiosa, pero él me decía, de un país centroamericano, tampoco voy a decir el país. Yo conocí a un señor que era un vago, allá en mi país, no trabajaba, era mantenido, y en un momento determinado le dio ganas de venir a Estados Unidos y se vino. Y se fue a California y allá estuvo. De la noche a la mañana dijo que se había convertido, que estaba leyendo la Biblia. Y poco tiempo después, como él era hablantín, utilizó este término, era bien hablantín. Poco tiempo después dijo que era pastor. Y habían allí como 30 personas que se congregaban, alquilaron un local y le fue bien, fue creciendo.
llegó a tener una iglesia de 200 personas. Pero ¿cuál era la particularidad de aquella persona? Él vivía de los diezmos. Le enseñó a las personas que debían diezmar, y está bien porque eso enseña la Biblia. Pero él cogía todos los diezmos y él vivía de los diezmos. Poco tiempo después se compró una casa, carro último modelo. Oiga, no le exagero, me decía este señor. Él pasa solamente viajando. Solo pasa por Europa, se ha ido a Australia, se ha ido a todo el mundo. Y no precisamente a hacer campaña, sino de vacaciones. Él vive de vacaciones, tiene un asistente que es el que se encarga de su iglesia cuando él no está acá. Y él vive feliz de la vida. Estas cosas es lo que la gente ve, lo que Satanás ha hecho para tergiversar la bendición que Dios tiene para sus hijos. Y que el mundo que no conoce a Dios, el mundo que no ha leído las Escrituras, diga, mire cómo están manteniendo a un hombre. Miren cómo un pastor se enriquece con los diezmos. Ese no es el propósito de los diezmos. Dios no dijo jamás que alguien tenga que enriquecerse a cambio de la fidelidad de un creyente honesto que quiera hacer la voluntad de Dios. Y yo me siento contento que nuestra iglesia maneja de forma diferente el tema de los diezmos, pero no lo vamos a hablar ahora, porque quiero enfocarme en el aspecto del diluvio. La maldad era tanto, el egoísmo era tanto, que Dios tuvo que decidir eliminar a toda una generación. ¿Pero por qué lo hizo? Solamente quedaban 8 personas fieles a Dios. El apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que por causa, y Jesús también lo dijo, ¿no? Pedro dice que Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Pero Jesús dijo que en los últimos tiempos aquellos días serán acortados porque si no, nadie sería salvo. Ocurrió lo mismo en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Si Dios no actuaba, era bastante posible que hasta Noé se hubiera perdido. Si Noé se hubiera perdido, no hubiera nacido Jesús. Y ese era el propósito de Satanás. ¿De qué? De que la humanidad se degrade tanto que no haya una sola familia consagrada para que no pueda nacer el Mesías y no pueda haber salvación. Esa fue la razón por la cual Dios tuvo que destruir a la humanidad. Porque ya no había retorno, porque la humanidad cada vez se volvía peor. Y en su omnisapiencia, Dios sabía que por más que les daba en plazo y les dio 120 años, no se arrepintieron. Y siempre hubo excusas. ¿Y saben qué es lo triste? Que había gente, multitudes que decían ser creyentes, pero que nunca estuvieron de acuerdo con Noé, porque lo tildaron de fanáticos, a él y a su familia. ¿Acaso al pueblo adventista también no se lo tilda de la misma manera en los actuales momentos? Nos dicen fanáticos, nos dicen legalistas, nos dicen que nos salvamos por las obras, nos dicen que nos salvamos por la ley, cosas que jamás la iglesia ha predicado. Y a Noé lo llamaron fanático. El designio de todos los pensamientos era solamente el mal. Y dice las Sagradas Escrituras, aún después del diluvio, uno de los hijos de Noé se corrompió. Por eso existió la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel, pero de habitantes corruptos. Eran los descendientes de Cam. Cam fue aquel muchacho irreverente que cuando su padre estaba ebrio, lo vio desnudo y se burló. Y no solamente se burló él, sino que fue a comentarle a sus hermanos. Sin embargo, sus hermanos no condescendieron con la irreverencia de aquel. Esta enemistad que Dios presenta entre la mujer y la serpiente, el apóstol Pablo en Efesios la interpreta cuando dice
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados y potestades. ¿Acaso nosotros entendemos de que cada día enfrentamos una lucha con las tinieblas? ¿Acaso estamos conscientes? Dios quiere un pueblo diferente. Por eso en el texto que leímos en Deuteronomio capítulo 28, si bien es cierto que nosotros leímos solamente 2 versículos, yo quiero leer desde el versículo 1 hasta el 6. Miren qué bendición. Y a veces pareciera que como que Dios no debiera decir esto, porque nuestra fidelidad a Dios debería ser por todas sus maravillas, no solamente por las bendiciones que Él promete, pero como es un Dios misericordioso, que su ley es solamente dar, no solamente que se complace con aquellos que hacen su voluntad, sino que les promete mucho más todavía. Dice Deuteronomio: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Esto no solo es una promesa, es una realidad. Cuando yo recién estaba conociendo el mensaje, tuve una conversación con la esposa de un pastor. Y algo que yo no había caído en cuenta, producto de esa conversación, lo entendí perfectamente. Si bien es cierto que hoy no vamos a hablar acerca del asunto de cómo se manejan los diezmos en la iglesia adventista, conversando con ella, me decía que le hacía falta cierto artefacto, que no era algo indispensable, pero que hubiera sido mejor si lo tuviera. Y yo le digo, pero ¿por qué no lo compra? En forma de broma, en mi país se utiliza una palabra que se le dice tacaño o tacaña a la persona que le gusta conservar su dinero, que no, como se dice ella mismo, que no afloja, ¿no? Que no colabora, que le gusta solamente mantener el dinero. Y le dije en gesto de broma, ya no sea tacaña, cómprelo. Y ella me dijo lo siguiente, y caí en cuenta y jamás se me olvidó. No, es que nosotros no podemos comprar cualquier cosa que se nos antoje. ¿Pero por qué? Mira, tú sabes que mi esposo es pastor y nosotros recibimos un sueldo de un dinero que es bendito. Y no podemos malgastarlo con cosas que de pronto sí es posible que las necesitemos, pero que no son indispensables. Nosotros, por más que sea el dinero que mi esposo se haya ganado, tenemos que administrarlo bien. Y ahí lo entendí. Pero cuando leí lo que dice Deuteronomio, y que no solamente lo dice Deuteronomio, se lo repite a través de todas las Sagradas Escrituras, no solamente el que gana, un pastor, el que gana el sueldo producto de los diezmos, ese dinero es bendito, sino ¿a quién? Todo el que guarda sus mandamientos se convierte en una persona bendita. Estamos conscientes que somos personas bendecidas. Y esto no tiene nada que ver con que tenga mucho o tenga poco. Esto tiene que ver con una promesa de Dios. Ni siquiera es una promesa, es una seguridad que Dios nos da. Entonces somos benditos nosotros, es bendita nuestra casa, son benditas nuestras posesiones, nuestro trabajo, absolutamente todo. Ahora entendemos por qué Ellen White ve la situación de muchas personas cuando dice que estas cosas que son benditas han sido entregadas a Satanás. ¿Para qué? Para complacencia propia.
por orgullo, por vanidad y por tantas cosas. Ahora nos damos cuenta que todo esto no tiene nada que ver con dinero, sino con la forma que nosotros nos presentamos o dependemos de Dios. Dios a sus primeros administradores, a sus primeros mayordomos les dio todo. Y a nosotros también. ¿Acaso no respiramos porque Dios lo quiere? ¿Cuántas personas han dejado de respirar? ¿Y por qué nosotros seguimos vivos? Porque Dios tiene un propósito. Y el propósito es que seamos diferentes, que seamos los Noé modernos. Y a veces para lograrlo tenemos que ir en contra de la corriente, en contra de las multitudes, en contra de todo el mundo. ¿Por qué? Porque como dice las Sagradas Escrituras, las cosas espirituales para el mundo no espiritual son locura. Por no entender estas cosas es que inclusive dentro de nuestra iglesia se malinterpreta la palabra mayordomía. Y pensamos que cuando se habla de mayordomía se habla, vamos a hablar de dinero, van a hablar de diezmo otra vez. Y sí, es parte de la mayordomía. Pero lo primero que Dios se reservó para él es el tiempo. Es un día. Y es el tiempo diario que nosotros debemos pasar con Dios. ¿Saben? Es tanto así que la gente muchas veces piensa que la felicidad está en el dinero o en las cosas materiales. Y hay muchos ejemplos a través de la historia. Personajes de la Biblia, aparte de la Biblia. En los actuales momentos, muchas personas millonarias. Uno de los últimos multimillonarios que falleció, en momento de su muerte se dio cuenta de que todo lo que hizo, todo esfuerzo y todo lo que logró no sirvió de nada cuando estaba postrado en la cama en un hospital desahuciado. ¿Tanto dinero para qué? Y no es que el dinero sea malo. La Biblia no enseña que el dinero es malo. Puede convertirse en una bendición. Lo que la Biblia dice que es malo es el amor al dinero, y eso es lo que pierde. Y eso fue lo que le pasó a los antediluvianos. ¿Por qué? Porque solamente pensaron en ellos. Ya la ley del cielo en ellos no existía. ¿Cuántos creemos en Dios? ¿Puedo ver las manos? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos le creemos a Dios? Si le creemos a Dios, entonces creemos que somos benditos, ¿verdad? Y que todo lo que tenemos son benditos. Porque Dios lo dijo. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? Esa es la seguridad que debemos tener. Somos benditos. Y todo lo que tenemos es bendito, por lo tanto, no podemos mal administrarlo. Yo quiero hacer una oración para pedirle a Dios que si de pronto he sido un mal administrador, me ayude. Y si alguien quiere hacer lo mismo, quiero que se ponga de pie para orar también por ustedes. Bendito Dios, gracias por tanta bendición, porque hiciste un mundo perfecto para nosotros. Y aún con 6.000 años de pecado, Señor, hay mucha maravilla en este mundo. Gracias por lo poco o lo mucho que nos has dado, Señor. Permite que seamos buenos administradores. Especialmente que seamos buenos administradores del tiempo que nos has dado, del día que tú apartaste para adoración, del conocimiento que nos has dado, del estudio de tu palabra y de las puertas que has abierto para que a través de la oración podamos estar en contacto contigo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada persona que está en este lugar y a aquellas personas que a través de redes ven esta predicación y que han tomado la decisión de ser fieles a ti. Perdona nuestros pecados. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.